proceder a la siguiente presentación. Le corresponde el turno a José María Francisco de Olmos y voy a hacer una breve reseña de su currículum. Don José María de Francisco Olmos es doctor en Historia por la Universidad Central de Madrid, Complutense de Madrid, Premio Extraordinario de Doctorado. Profesor titular de universidad en el área de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación. Tiene en su haber varios premios nacionales e internacionales relacionados con la docencia e investigación, entre ellos el Premio Nacional de Historia, compartido en el 2009. Y tiene en su haber más de 150 publicaciones especializadas. Algunos de sus libros son Los títulos nobiliarios durante el sexenio revolucionario 1868-1874, el Manual de Cronología, la datación documental histórica en España, el príncipe heredero de las coronas de Castilla y Aragón durante la Baja Edad Media, y ha hecho la coordinación del libro La vida cotidiana de las órdenes militares españolas hasta principios del siglo XVI. Tiene varios artículos publicados en la revista Hidalguía, como La diplomacia del Toisón de Oro, Los caballeros presidentes de República, la concesión de títulos nobiliarios a los presidentes del Consejo de Ministros durante la Restauración, o La gracia real, títulos nobiliarios y grandezas otorgados por Su Majestad el Rey don Juan Carlos I. Errores y omisiones falerísticas en los retratos de Carlos IV, Godoy y el cardenal Borbón Mallabraguida. Bien, pues este es el currículum del ponente al que vamos a escuchar ahora. Muchísimas gracias. Tienes la palabra. Lo primero, gracias de nuevo a la Asociación de Hidalgos por hacer este curso junto a la UNED, por supuesto. Siempre gracias a don Feliciano Barrios y a don Javier Alvarado por haberme invitado de nuevo a participar en estas interesantes charlas entre amigos, aunque venga mucha gente de fuera. Y después de haber oído al anterior ponente, a mi buen amigo Juan Carlos, pues yo voy a retomar el mismo artículo y a decir algunas cosas sobre la gracia real. Yo que soy historiador, no me voy a ir a la prehistoria de las monarquías y me voy a centrar en el siglo XX y en el siglo XXI. Por tanto, lo primero, muchas gracias a todos por venir, excelentísimos e ilustrísimos señores, y a todos los que nos están oyendo. ¿En qué va a consistir esta conferencia? También pidiendo reflexión a las personas que la oyen. Porque cuando nosotros oímos hablar de la gracia real, parece que es una cosa que todos entendemos, que es entendible en todas las monarquías, por lo menos de la Europa occidental, y que pensamos que no tiene mayor problema de entenderla. Y sí tiene problemas de entenderla y de uso y de cómo ejercerla. Junto a los títulos nobiliarios, que es lo que entiende la gente más por la gracia real, tenemos en el resto de las monarquías también lo que se llaman las excepciones dinásticas. Es decir, en nuestro caso, el collar del Toisón de Oro, y en otras monarquías, otras órdenes puramente dinásticas. ¿Hasta qué punto estas órdenes dinásticas están bajo el amparo de una normativa gubernamental o no? Lo que voy a intentar aquí es ver cómo desde el año 75 se ha expresado esa gracia real
en los títulos y en los collares de las órdenes por el rey don Juan Carlos y por el rey don Felipe. Y cuáles creo yo que son algunas cosas que hay que reflexionar sobre ellas o alguna problemática que veo que habría que regular o desregular, como antes se ha comentado. Bueno, hay que empezar diciendo que todas las monarquías obviamente tienen esa gracia real que va unida a la concesión de honores. Esa concesión de honores, nosotros, ya digo, la vamos a centrar en los títulos nobiliarios y en los collares de las órdenes. Tras la caída de la monarquía en 1931, porque hasta el año 31 todo el mundo tenía muy claro cómo estaban regulados esos honores, llegamos a esta regulación un tanto extraña durante la época del general Franco, donde España se constituye en un reino sin rey y donde los tradicionales poderes de la gracia real los asume el jefe del Estado. Para eso están las leyes. ¿Sí? Se decidió eso, se apoyó eso y desde que se aprobaron estas normativas que todos ustedes conocen de sobra, pues el jefe del Estado ejerció la gracia real. Es verdad que no tenía el título de regente, pero era como si lo fuera. Me refiero a como si lo fuera si vemos otras regencias anteriores. Es decir, los regentes de los reyes ejercían la gracia real en su calidad de regentes. No hace falta que lo diga, quiero decir, durante la época de Isabel II o durante la época de Carlos II, etcétera, el regente ejercía esa gracia real. En este caso era, de nuevo, un regente sin rey, pero bueno, es una excepcionalidad que nosotros tenemos y ahí está y todos la conocemos. Desde el año 78 se especifica, ya lo hemos visto en el título 2, al de la corona, a que el rey puede conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. Claro, el problema es qué leyes o qué leyes afectan a estos contenidos concretos. A partir de aquí, yo intenté ver qué estaba ocurriendo en el resto de las monarquías europeas en relación con estos temas. Y lo que encontré es que a partir de mediados del XIX, todas las monarquías europeas han visto recortado el derecho de la gracia real en esto que estamos hablando, en la concesión de títulos nobiliarios. Ahí les pongo unos datos. Por ejemplo, en las monarquías escandinavas ya no existe la creación de títulos de nobleza fuera de la familia real. No existe, no porque el rey no quiera hacerlo, es que no puede hacerlo. Lo tiene prohibido. En Noruega, obviamente, es claro porque se crean a partir de una separación de Suecia, no había una nobleza anterior y no había problemas. Pero tanto en Suecia como en Dinamarca no hay nobleza nueva. No es que no exista nobleza, existe la nobleza vieja, pero no hay nombramientos nuevos de nobles tal y como nosotros los entendemos. En los territorios del Benelux tenemos que, de nuevo, en los Países Bajos se ha limitado el ennoblecimiento solo a la familia real. Y en Bélgica todavía recuerdo una conferencia que he oído aquí, en esta casa, sobre el complicadísimo marco normativo de los títulos y honores belgas, donde hay unas comisiones interministeriales que miran que haya los mismos flamencos que valones, los mismos hombres que mujeres, y que tienen que pasar por no sé cuántos filtros. Yo me quedé cuando lo estuve oyendo aquí, increíble, hasta que ya llega a un lugar donde se firma, sin más. Y a lo que más llegan es a unos títulos de baronías, que otorga el gobierno, repito, lo firma el rey, pero es el gobierno el que lo hace. Más arriba de baronías, el gobierno no lo da y el rey no lo puede dar. Por tanto, en los Países Bajos me refiero a los Países Bajos y a Bélgica, tenemos eso mismo. Y en el Reino Unido, que es un poco la referencia de todos los lugares donde más o menos hay monarquía, recordemos lo que decía el rey Farouk, dice, dentro de poco solo quedarán los 4 reyes de la baraja y la reina de Inglaterra. Bueno, pues a partir de los años 50
tampoco puede haber ennoblecimientos fuera de la familia real. El Gobierno se ha reservado en la famosa esa lista de honores que todos los años lleva la firma y que luego el rey otorga, las condecoraciones, los títulos, todas estas cosas, pero es el Gobierno el que concede honores. Esto no es ni mejor ni peor, muchas veces es peor, porque ahora mismo están saliendo muchos escándalos en el Gobierno británico de que un multimillonario da un montón de dinero al Partido Laborista, digo laborista o conservador, entiéndanme, da lo mismo. Llega al poder y le paga pues con una baronía y se quedan tan anchos. Pues obviamente que el Gobierno vaya queriendo asumir cada vez más competencias en ámbitos que no son los tradicionales o que no son de ejercicio de gobierno, no conlleva siempre una transparencia o una mejor gestión, que es lo que quiero decir. Al final, actualmente, el rey de España es el único monarca europeo que puede conceder títulos de nobleza sin cortapisas. Ahora lo diremos un poquito, pero sin cortapisas, como lo hemos visto durante el reinado de don Juan Carlos. Vamos a ver un poco cómo se desarrollan, qué concesiones hubo y cómo se desarrollaron esas concesiones y qué características tienen. Antes de pasar aquí, quiero decir una cosa, porque antes se ha comentado alguna cosa de la República. Es interesantísimo un documento de 1874, plena Primera República, donde se dice que la República otorgará títulos nobiliarios, porque se considera que un título nobiliario no está reservado a una monarquía, sino que las personas que sirven a la patria, etcétera, 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 igual que se las puede conceder una medalla, se las puede conceder un título nobiliario. Y en ese momento se dice que no será el Poder Ejecutivo de la República, sino que serán las Cortes de la República los que puedan conceder títulos nobiliarios a las personas que se lo merezcan. Esto lo quiero resaltar porque es muy poco conocido y donde en el preámbulo de ese documento se expresa muy bien lo que considera un honor al servicio del Estado. Y, por tanto, que se diferencie la idea o que se cree que la nobleza es una cosa unida a la monarquía de siempre y no sé qué. Sí, porque si nosotros vemos la historia del mundo occidental, que es el 99% del tiempo desde la caída del Imperio Romano ha habido monarquía, pues claro, entonces hay muy poco tiempo de república si comparamos, pero que esas concesiones no tienen que estar o no se deben ver limitadas de esa manera, porque tenemos ejemplos, en este caso españoles, de que la República consideraba que se podían conceder títulos nobiliarios. Y por eso me parece que es necesario decirlo. Bueno, viendo ya el periodo comprendido entre el año 75 y el año 78, es decir, el periodo preconstitucional, el rey hereda la normativa que había anteriormente y va a ejercerla. La mayoría de estas concesiones son concesiones, entendamos, políticas. Se va a empezar un periodo de transición y a los servidores más importantes del régimen anterior que han estado en este periodo o que coincide su labor al frente de determinadas instituciones que han cambiado de ser en este momento, pues se les va a conceder un honor, un título nobiliario. Pero junto a ese primer plano político, vamos a ver una cosa que se va a ver en todo el reinado de don Juan Carlos, que es el reconocimiento a figuras destacadas del arte, de la empresa, del deporte, etc. Y en este primer periodo vamos a ver una grandeza de España que se concede a un título ya existente. Y por último, una cosa que luego a lo mejor se comenta o no se comenta,
es el famoso Real Decreto que regula los títulos usados por el heredero de la corona. Algo que llama mucho la atención, porque para decir que son los de siempre no habría que hacer un Real Decreto. Pero yo creo que se hizo por otros motivos que bueno, ya diremos. Las primeras concesiones se refieren a la familia del anterior jefe del Estado. Llama la atención uno de ellos, que es un decreto ley, algo absolutamente extraño y que bueno, está ligado a que se quiere recuperar una categoría nobiliaria que ya no existía, que era el señorío. Y, por tanto, para hacerlo era necesario un decreto ley según la normativa vigente en aquella época, y, por tanto, es el único decreto ley que tenemos relacionado con la concesión de títulos nobiliarios. Es una cosa un poco compleja, pero era lo que decía el ordenamiento jurídico, o que lo necesitaba el ordenamiento jurídico de la época. A partir de ahí ya son todo decretos, y, por tanto, no hay mayor problema. El señorío Mirar, la duquesa, y es lo que les decía de cómo ya a principios del año 76 se da a una persona absolutamente reconocida en el momento como probablemente el mayor historiador del arte que había en España en esos momentos, el marqués de Lozoya, una grandeza de España unida a su título familiar. El resto de títulos de esa época está ligado a las más altas instituciones del Estado, fundamentalmente en la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino, que era la institución más importante de la norma con el ordenamiento jurídico anterior, y la presidencia del Gobierno. Unas se hicieron ad persona, es decir, a la persona que estaba, y otras son póstumas o a las viudas, etc. En estos casos tenemos los ejemplos de Rodríguez de Valcárcel, de Iturmendi, que es a su viuda, y de Carlos Arias. Y luego, tras la aprobación por las Cortes de la reforma política, pues se hizo el cambio de la ley por la ley. Recordemos a don Torcuato Fernández Miranda, al recordado don Torcuato, y ya se llega a la transición y a los comicios de 15 de junio de 1977. En este periodo, antes justo de esos comicios o junto a ellos, se crea el ducado para Torcuato Fernández Miranda. Digamos que sería el último de este periodo, el que cierra la primera transición, esa transición de una organización a otra organización del Estado. Aquí les pongo el resumen para que lo vean un poco en datos, y como ven es lo que les decía, todo ligado al proceso político, salvo la concesión a la grandeza al marqués de Lozoya. A partir de aquí tenemos el famoso decreto del príncipe de Asturias, que bueno, ahí cuento algunas cosas. Unos han apuntado que para blindar frente a una posible norma constitucional que declarara a su hermana mayor como la primera, otros a que se viera que había que dejar claro que era la dinastía histórica y no la dinastía instaurada, porque recordemos también que el título que llevó don Juan Carlos fue el de Príncipe de España, un título inventado. Es verdad que se había utilizado con anterioridad, pero no de forma oficial. Y, por tanto, podemos pensar que don Felipe, entre 1975 y 1977, realmente su título era Príncipe de España, que era la normativa vigente. A partir del 77, pues sería Príncipe de Asturias. A partir de ahí. Y esto no es un Real Decreto que se repita, es decir, no se ha vuelto a hacer. Porque dices, pues entonces cada rey tiene que hacer un Real Decreto para que su hijo tenga los títulos. No, ya no se vuelve a hacer porque además lo recoge la Constitución y ya está. Y por tanto fue un Real Decreto también en ese un poco excepcional. En el periodo 78-83, que pongo estos 5 años, a partir de aquí es ya donde el rey va a ejercer desde el punto de vista constitucional su gracia real. ¿Y cómo la ejerce? Pues como su abuelo, Alfonso XIII.
se va a aparecer la frase oído el Consejo de Ministros, que no quiere decir nada, quiere decir oído, nada más. Tú le oyes y te han podido decir bien, mal o regular, pero el que tienes la potestad de hacerlo eres tú, has informado, se te ha oído y ya está. A partir de ahí, obviamente, es un acto del rey y, como se ha dicho, tiene que ir refrendado. Normalmente no, siempre por el ministro de Justicia. ¿Qué tenemos? Pues a partir de ahí tenemos todas las concesiones políticas que se hacen para intentar hacer una base. Es decir, nosotros no tenemos esa historia constitucional que tienen otros países. Lo más parecido que hemos tenido es la Restauración. Y dices, había una idea de que los presidentes del gobierno tenían que tener posteriormente un título. Se les da una vez se hayan retirado de la política, de la contienda, para que no... Es decir, un poco el modelo británico. Es decir, el modelo británico dicen, bueno, los políticos mientras están en activo no van a recibir nada, cuando se van de la política pueden recibir o la jarretera o pueden recibir un título, van a entrar en la Cámara de los Lores, pero ya la Cámara de los Lores no tiene lo mismo, es decir, hay que crear unas bases, unas ideas de lo que puede ser. Bueno, pues a partir de ahí vamos a ver cómo, además del título a Adolfo Suárez, cuando él parece que se iba a retirar de la política, pero luego al final no se retiró, tenemos cómo se abre, lo que yo digo, los títulos realmente a la sociedad. Un poco la normalidad de la concesión de títulos nobiliarios. Y esa normalidad de la concesión de títulos nobiliarios lo vemos, pues, por ejemplo, en estos de los primeros años 80. Gente como Andrés Segovia, como Salvador Dalí, o la grandeza de España al jefe del cuarto militar del rey. Aquí pongo los títulos de esos primeros años. Ya digo que llama un poco la atención que el primero fuera del conde de Villacieros. Es verdad que era un personaje muy relevante en la Casa Real, pero estuvo también 2 años el rey sin dar ningún título, tal vez, no sé, esperando a que hubiera un mejor momento, una mejor oportunidad, pero a partir de ahí, como ven, empieza a dar títulos más o menos todos los años. Hay años que se dan más, años que se dan menos, pero yo creo que se sigue una línea de consolidación de la monarquía como garante, a través de esa gracia real, de la expansión o del crecimiento de la sociedad española, dando a los más eminentes de cada campo ese reconocimiento real. Que además, si leen los periódicos de la época, cada vez que había una información sobre una concesión, pues solo había elogios, porque a quien se elegía eran personas que no daban ninguna duda, es decir, no era algo debatible, independientemente de que el rey pudiera dárselo a quien sea, sino que vemos que eran personas que estaban en una posición que nadie dudaba de ella. Un título sorprendente a el muy honorable presidente Tarradellas, de Esquerra Republicana de Cataluña, republicano convencido. Bueno, no me sé los entresijos de las conversaciones telefónicas, pero terminó aceptando un marquesado. Quiero decir, me imagino que se le ofrecería un reconocimiento y dentro de esos ofrecimientos, pues aceptó un marquesado. Bueno, tampoco llamó mucho la atención, llamó, pero realmente se aceptó con toda normalidad. Y un ejemplo de que personas que puedan pensar que son republicanas y tal, pueden aceptar un honor porque se le está haciendo un honor por su labor. Se consideró que su labor, manteniendo la Generalitat en el exilio, como volvió y tal, pues era lo suficientemente importante como para recibir un reconocimiento no del gobierno, sino de la corona, del jefe del Estado, de la nueva España constitucional. Bueno, ya digo, a algunos les llamó la atención, pero realmente no fue más allá de que bien, tenemos una monarquía que a un republicano le ofrece un título y ese republicano lo acepta entendiendo que es eso, un honor a su labor. Y aquí
retomo lo que les decía de 1874. ¿Por qué un republicano no va a recibir o no va a aceptar un título? Pues porque es el servicio al Estado. Y ese servicio al Estado puede ser igualmente una monarquía o una república. Bueno, aquí tal, y digo que queda reservada a las Cortes. Bueno, en los años siguientes, es que citar estos nombres es citar los grandes nombres de la sociedad española del momento. Incluso sus hijos. Quiero decir, cuando una persona ya estaba muerta, pero se reconoce que dice, es que se lo merecía. Bueno, pues se lo merece y se lo damos a su hijo. Gregorio Marañón. ¿Qué decir de don Gregorio Marañón? El académico de más academias que teníamos. Una persona absolutamente reconocida. Un banquero como Alfonso Escámez que decía que es que yo entré de botones, y he llegado a presidente del banco. Joaquín Rodrigo, Samaranch, todas personas de una altura que ¿qué vamos a decir? Servidores de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, o el conde de los Gaitanes, de don Juan, más que de don Juan Carlos. Pero bueno, ese servicio a la corona. Historiadores y científicos. Aquí tengo una debilidad. Don Emilio, yo creo que se llevó uno de los títulos más bonitos que había, el de conde de los Alixares. Don Emilio era un arabista y bueno, se llevó como... Hay una anécdota cuando Napoleón empieza a crear títulos nobiliarios, que cuando todos reciben, ¿no? Pues a ti te ha tocado el más bonito, ¿no? Estas cosas, bueno, pues a él le ha tocado uno de los más bonitos. Luego tenemos a gente tan importante como el general Gutiérrez Mellado, qué decir de él, o Lara o Javier Benjumea, es decir, empresarios punteros que bueno, pues eran la referencia social. O Camilo José Cela, nuestro premio Nobel, que también recibió un título nobiliario para culminar su carrera. Aquí les pongo los de los años 80 a 86-96, un poco con estas referencias. Ya en el siglo XXI, esta es una concesión un poco complicada, porque era un título del conde de Fenosa, ya saben, Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Sociedad Anónima, que era de la época de Franco, pero aquí se hizo una nueva creación de línea. Murieron sin hijos, murió él sin hijos, y aquí se hizo una creación distinta y que, por tanto, hay que reconocerla como tal, no es otra cosa que una nueva creación. La Fundación Barrié de la Maza, pues no hace falta que tampoco les diga yo mucho de ello porque es muy importante. Luego ya, a principios del siglo XXI, y en esta idea de reconocimiento, de nuevo, a los presidentes del Gobierno, y yo creo que viendo lo que se hizo en la Restauración, tenemos el título que se dio a Leopoldo Calvo Sotelo y, en la de servidores a la corona, la grandeza a Almansa, que fue también jefe de la casa. A partir del año 2003 se hicieron bastantes títulos nobiliarios y, de nuevo, a personas como Guillermo Luca de Tena, que vamos a decir del jefe del Grupo Vocento, a don Antonio Durán o a don Juan Oró. Los científicos también dentro de esta idea de la Nueva España que destaca en todos los campos. Garrigues, don Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, una persona también muy reconocida. O el historiador Martín de Riquer, un gran medievalista, genealogista, que en esta casa, obviamente, tiene todas sus obras y, bueno, fue muy reconocido en muchos premios durante esos años. Bueno, no voy a decir nada más de don Martín, porque luego hizo un poquito algunas cosas distintas. A partir de ahí, Javier Godó, don Antonio Fontán, qué decir de Margarita Salas, probablemente la mayor científica reconocida actualmente, o Paloma Xi, que es una mecenas de las artes. Aquí hago también el resumen
de todo este periodo. Y aquí llegamos ya un poco al final. De nuevo, la política fuera, ya retirado, don Marcelino Oreja, que qué decir de él, un gran político europeísta, don Gonzalo Áñez, director de la Real Academia de la Historia, don José Ángel Sánchez Asiaín, presidente del BBVA, digamos, o don Antonio Tapis también, gente de primer nivel. Y ya vamos a ir terminando con los últimos del periodo. Una cosa muy catalana, una baronía, la de Perpiñá, a la viuda del grandísimo historiador Jaime Vinces Vives, pero yo creo que este título es compartido. Es decir, es verdad que se da por don Jaume Vinces Vives, pero también por todo lo que hizo posteriormente su mujer a través de la editorial y de sus logros dentro de esa época. Tenemos la última concesión de decenio a Íñigo Moreno de Arteaga, que recibió el título de marqués de la Serna, y luego ya los marquesados a Vargas Llosa como premio Nobel o a Del Bosque por ganar el campeonato del mundo, que también llamó mucho la atención y se dijo y tal, porque además él también decía, pues yo sé que soy republicano, tal, no sé qué. Pero al final es la normalidad de la aceptación. Dice, bueno, el rey me quiere dar este título y él considera que lo merezco, habrá otros que no lo consideren, pero bueno, si me lo quiere dar, pues ¿por qué le voy a decir que no? Ahí tenemos esas cosas. Bueno, el marquesado de Ibias a don Aurelio Menéndez, también una persona muy, muy destacada. Don Juan Miguel Villarmir también fue ministro de Hacienda. Y el marquesado de Daroca a don Antonio Mingote, también una persona de referencia. Y al empresario portugués, Pereira Coutinho, también se le dio un título. Los últimos, a David Álvarez Cano, del grupo Eulen, a Santiago Grisolía, a Valentín Fuster y a doña Carmen Iglesias, de nuevo de la Real Academia de la Historia. Es decir, si nosotros vemos los 53 títulos nobiliarios que dio el rey y vemos los contextos de cada uno, no voy a dar nombres, pero podemos decir, hay dos que me chirrían. Bueno, 2 de 53, vale, pero están dentro de la gracia real. Es decir, tampoco hay la necesidad de explicar las cosas. Bueno, pues yo creo que en todos los años de gobierno del rey, cuando vemos cómo se concedieron los títulos, cada uno en su momento, que hay que entenderlos no fuera del contexto, sino en el contexto, yo creo que muestran cómo se extendió a todas las ramas excelentes de la sociedad española esa gracia real y esa corona como unión de todos y como respaldo de la excelencia, a mi entender. Con la familia real, que tiene una normativa distinta y una tradición distinta, pues el rey obviamente quiso también reflejar esa gracia real. En el caso fue doña Margarita, que se le dio el título de duquesa de Soria, un poco teniendo en cuenta que a su hermana mayor se le había dado el título de duquesa de Badajoz. Yo aquí quiero decir una cosa, pero es puramente personal. Ninguna infanta de España, antes del año 31, se había casado con alguien que no fuera un príncipe, miembro de la Casa Real, con lo cual nunca se dio un título a ninguna infanta. El primero que dio un título al marido de una infanta fueron en el caso de las hijas de Alfonso XIII, pero esos eran en otros países, no nos interesa a nosotros. ¿Qué ocurre con don Juan en el exilio? Bueno, pues que claro, es una familia en el exilio. Se le dio el título de duquesa de Badajoz a través de la normativa jurídica de la época de Franco, y luego pues se quiso hacer lo mismo con la infanta doña Margarita. Pero el título mayor que tiene una infanta es infanta. Que te hagan duquesa
Yo la verdad no lo veo, porque tú eres infante o infanta y ya está, no hace falta más. ¿Que se ha extendido y las nuevas infantas pues, han recibido unos títulos? Bueno, pues me parece bien, pero para mí no era necesario, particularmente, pero cada uno ya que entienda lo que quiera entender. Este es el mayor título que hay, el de infante de España. Hay un infante de nacimiento y hay un infante de gracia. A don Carlos de Borbón de Sicilias, también muy ligado a esta casa, pues se le dio el título de infante de España. Lógico, sabiendo quién eran sus padres, quién eran sus abuelos, dónde está dentro de la familia real y la cercanía que tuvo al rey y el apoyo que siempre le dio al rey. Por tanto, nadie pudo dudar de esta concesión a don Carlos. Y ya digo, las hijas del rey pues siguieron como sus tías, han recibido unos títulos nobiliarios y ya está, no puedo decir más, es decir, es la familia real y es lo que ocurre en todo el resto de casas reales europeas. Las familias reales, digamos que tienen bula, no tienen que seguir la normativa, sino que se les da un título pues, porque se les da. Por tanto, aquí tenemos lo que se dio dentro de la Casa Real, que tampoco son más de lo que podemos tener. Y además creo que me estoy ya alargando mucho. Bueno, voy. El Toisón de Oro y sus problemas. Sé que aquí no voy a convencer a nadie y cada uno va a opinar lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hablar son de hechos. Yo voy a contar los hechos y luego cada uno los va a interpretar como le da la gana. Repito, no hay estatutos, no hay estatutos. Y como no hay estatutos puestos al día, lo que se ha ido, y perdón por la palabra, es ir parcheando. Y es lo que no se debe hacer. Todavía recuerdo un artículo que se escribió sobre el primer toisón que dio el rey a una reina, a una mujer, que otros caballeros dijeron, ¿cuál ha sido la normativa? ¿Cómo se ha cambiado? Y decía, no, porque es que me ha parecido bien. Digo, ya, pero ¿qué más da que te parezca bien? Ponlo por escrito. Y lo que digo es, ¿qué tenemos más parecido al toisón en Europa? La jarretera. Y en la jarretera se ha puesto por escrito. Se ha dicho, y lo voy a hacer así, y se va a hacer así, y se va a seguir esta norma, y se hace esto. ¿Por qué? Porque si no, yo pienso una cosa, usted piensa otra, usted piensa otra, y usted piensa otra. Pero estamos hablando sobre hechos ya consumados. Esta es la máxima gracia real. Es decir, no hay nada, no hay ninguna normativa que diga lo que debo y no debo hacer, salvo los estatutos. Si eres el máximo gran maestre, cambia los estatutos y nadie te va a decir nada. Pero no por la vía de hechos consumados. Opinión. Orden dinástica. Todos estamos de acuerdo. El toisón la crean los duques de Borgoña y es una orden dinástica. Pasa primero a la Casa de Austria y luego a los Borbones. ¿Dónde se empieza a perder la idea dinástica? Yo me estoy refiriendo a hechos, aunque luego vuelva a decir otra cosa. 1665. En 1665 muere Felipe IV y es la regencia de Carlos II. Teóricamente, la regencia del toisón tenía que llevarla el decano de la orden, que era el emperador de Austria. Bueno, el emperador de Austria, en aquella época el Sacro Imperio Romano Germánico, el Sacro Emperador. Pero se decidió aquí en España que era tan importante la regencia del toisón que se iba a unir a la regencia de España. Y por tanto es un primer incumplimiento de los estatutos. No pasó nada. Es decir, si es que estamos todos en familia, vale, sí. Pero ahí hay una primera cosita que ya no cumplimos los estatutos. Felipe V, no voy a hablar de una rama o la otra, eso es otra cosa, eso es otra cosa. En España se mantuvo una rama del toisón que se considerara legítima, pues ya está. Explicita, cuando él renuncia a la corona en 1724, que el gran maestrazgo de la orden está unido a la corona de España. Lo explicita. No hay cambio de estatuto, no hay nada, pero él dice, yo abdico de la corona y al abdicar de la corona, abdico del gran maestrazgo, porque van
unidos. Al decir que van unidos, tenemos el problema de que cuando José Napoleón Bonaparte llega a España, dice, si esto va unido a la corona de España y yo soy rey de España, yo puedo conceder Toisones, y concedió. ¿Qué ocurre en el otro lado? La Junta Suprema, que cuando hace su normativa, dice, yo que encarno a la soberanía nacional, pero también al rey que está fuera, puedo conceder Toisones. No lo va a ejercer. Porque allí yo podría entendamos que es regencia. Y si un regente puede dar Toisones, pues esa regencia, aunque sea de varias personas, podrían concederlo. Pero es que, ¿qué ocurre? Las Cortes, que las Cortes deciden asumirlo ellas, no la regencia. Durante la Guerra de Independencia no es la regencia la que concede los Toisones, es las Cortes a instancias de la regencia. Por tanto, las Cortes, que lo que dicen es que son la expresión de la soberanía nacional, asumen un criterio de algo dinástico hasta ese momento. Y se concede el Toisón a Wellington. Y se conceden, o se intentan conceder varios Toisones que se corta por la llegada del rey. Por tanto, ahí, como ven, yo les estoy poniendo hechos, las interpretaciones a partir de ahí. Luego están los famosos decretos de 1847, que consideraban al Toisón como la primera orden civil del reino. No es eso exactamente, no es eso. Porque lo que se dice es que el Toisón funciona y las otras no, y que deben ser el modelo y tal. Y luego el decreto del 51. No se concederá la insignia del Toisón ni las otras sin que proceda propuesta acordada en mi Consejo de Ministros. Aquí es donde empezamos a ver una complicación. Porque si la propuesta es del Consejo de Ministros, ¿qué potestad tiene el rey para nombrar? Claro, que estamos cambiando el orden. ¿Qué ocurre? Que ahí lo que sobra es la frase del Toisón. Es para Carlos III y para Isabel la Católica. El Toisón se siguió dando sin propuesta del Consejo de Ministros, partía de la corona, por mucho que lo pusiera la normativa. Es decir, no se aplicaba, o se aplicaba mal, si me quieren ustedes seguir al pie de la letra lo que pasaba. Es verdad que la administración cotidiana de la orden, pero ya desde el siglo XVIII, estaba unida al Ministerio de Estado. Y era el ministro de Estado el que refrendaba. Pero una cosa es que la administración cotidiana de la orden esté allí y otra cosa es que esté integrada dentro de la jurisdicción ordinaria del gobierno. Que yo creo que no. Como, independientemente de lo que ponga la normativa, era cómo se ejercía durante la época de Isabel II, cómo se ejercía durante la época de Alfonso XII y cómo se ejercía de la época de Alfonso XIII. Nada de esto se aplicaba. Es más, se decía además que debía publicarse en la Gaceta de Madrid. Pues no. Es decir, de a lo mejor 40 nombramientos salían 10 en la Gaceta. El resto no salía. Porque iba por otra vía administrativa. Y nadie le chocaba, todo el mundo lo entendía. Obviamente, en todos los diplomas, nada se habla del Consejo de Ministros, ni aparece tampoco en los nombramientos, hasta 1868. Es lo que me refiero en este momento. ¿Qué ocurre en el sexenio? Pues todos sabemos lo que ocurre al principio, en el medio y al final del sexenio, que es que retoman la idea de que el Toisón está unido a la corona. Y el regente Serrano va a conceder Toisones en nombre de un rey inexistente, porque recordemos que Serrano es regente de un reino sin rey. Cuando se aprueba la Constitución del 69, donde se dice que España es un reino, Serrano pasa a ser regente de ese reino. Pero pasan casi 2 años hasta que nombran a Amadeo. Por tanto, es un regente sin rey. Bueno, pues ese regente da Toisones. ¿Por qué? Porque lo considera unido a la corona de España. Cuando viene Amadeo, pues claro, no hay ningún problema. José Napoleón, el regente, pues yo llego y doy Toisones. Y a diferencia de lo que ocurrió con José Napoleón, Alfonso XII, cuando volvió, reconoció los Toisones de Serrano y de Amadeo.
los consideró luego legales. Y en la guía oficial de España, que aquí les he puesto un suelto, pone caballeros de la Orden del Toisón. Dice, jefe y soberano de la Orden, jefes que han sido Isabel II y don Amadeo I de Saboya. Por tanto, el Reino de España, la Restauración, reconoce a Amadeo como gran maestre de la Orden y reconoce todos esos toisones. Como ven, no hago sino complicar el tema, con hechos concretos, repito, y sin ninguna normativa, que es lo que les digo, sin ninguna normativa. Es verdad que aquí, durante el sexenio, se añade a la frase de acuerdo con el Consejo de Ministros. Todas las concesiones llevan esa coletilla. Aquí ven una concesión de Isabel II y una concesión de Alfonso XIII cuando todavía era menor de edad. Ya sé que no se ven muy bien, pero es que estas concesiones son muy difíciles de conseguir y no están muy ahí. Pero bueno, se hacen en francés, y lo importante es que dice, sí, soy rey de España, soy rey constitucional, bla, 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 pero esto lo hago como duque de Borgoña, para liar más todavía el tema. Y aquí tienen estas magníficas. Y además, les he querido poner aquí esto porque no se ve muy bien, pero este escudo, que pensamos, no, es el escudo grande de España. No es el escudo grande, no es el Carlos III. Es este. Es decir, es el que muestra la unión entre los reinos hispanos y los Austrias, por donde viene el toisón. Es decir, te dice, se crea en Borgoña, los Borgoña-Austria se casan con los reyes católicos, vamos, con la familia, tal, y hemos terminado en España. Es decir, el diploma te está diciendo lo que se ve. Aquí tenemos uno ya de Alfonso XII, que lo he querido poner porque es el que concede al zar de Rusia. Estos papeles no sé cómo salieron de allí, pero bueno, allí están. Bueno, el toisón entre 1931 y 1977. Ahí tenemos esa dualidad que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque mientras que el rey reinaba, por mucho que una cosa dijera la normativa, otra cosa dijera la historia o tal, pues todo el mundo sabía que jugaba. El rey nombraba a quien quería, se entendía como que era un acto del rey que tenía que salir refrendado, ya con Alfonso XIII. Prácticamente todas las concesiones del toisón sí iban a salir en la Gaceta de Madrid, pero no todas. Caso de Hindenburg, por ejemplo, que no salió. Pero claro, ¿qué ocurre en 1931? Pues a partir de 1931 tenemos una dinastía en el exilio que teóricamente puede dar y conceder toisones, porque es una orden dinástica. Y bueno, mientras hubo república, no pasa nada. La república lo quitó todo, pues ya está. Pero claro, cuando Franco decidió, en las leyes orgánicas del Estado, que fuera un reino España, pues queda la idea de, si cuando España es un reino, el toisón está unido al rey o al regente, ¿podría Franco haber dado toisones? Para mí la Constitución es sí, porque tiene antecedentes, no habría habido ningún problema. Pero el problema es que, bueno, Franco conocía la historia y sabía dónde estaba y decía, ¿para qué? Es decir, ¿para qué me voy a meter en un lío? Pero sobre todo tenemos un dato de las memorias de su primo, de Salgado Araujo, donde don Juan le ofrece el toisón a Franco, diciendo, mi general, yo quiero el primer toisón que quiero dar, pues se lo quiero dar a usted, por ta. Y lo que le contesta Franco es, bueno, sí, ya, bueno, sí, de acuerdo, pero bueno, pedid información histórica. Como diciendo, no sé hasta qué punto usted puede dar el toisón. Aquí muchas veces dicen, no, es que se está refiriendo a don Jaime. No digamos tonterías. Es decir, si ya hemos visto que va unido a la corona de España, cuando Alfonso XII abdica en ya casi su lecho de muerte, o se entiende que ya don Juan es su sucesor, el toisón va unido a don Juan. La idea de que el toisón va unido a don Jaime, pues bueno,
son estas cosas de las dinastías no reinantes o lo que quieres tú ponerte, que claro, dices lo que te da la gana, pero vamos, no tiene ninguna idea histórica. Pero yo creo que de lo que está hablando es un regente serrano ha dado toisones, o regentes anteriores han dado toisones. Yo tal vez podría darlos. Ahí está. ¿Qué va a ocurrir? Pues que en esta idea de que Franco dice podría darlos, pero no los voy a dar, pues don Juan sí los dio. Y consideró que estaba legitimado para hacerlo. Al rey Balduino, a sus primos Borbones, al rey de Grecia, es decir, a familia cercana. Y esto llega hasta el año 77. El rey Juan Carlos no concedió toisones antes del 77. ¿Podría haberlos concedido? Si seguimos la línea de normativa jurídica, sí. Era el rey de España, está unido a la corona de España, podría haberlos dado. Pero yo creo que se dio cuenta de que la continuidad histórica iba por su padre había concedido toisones, y hasta que él no renunció a esa legitimidad histórica en él no quiso actuar como gran maestre de la orden. Otra cosa es que pudiera hacerlo, pero de hecho no lo hizo. Y entre el año 1977 y 1978 concede 2 toisones, el de Torcuato Fernández de Miranda y el del Marqués de Mondéjar. Son toisones comunicados. Esto nunca fue refrendado por nadie, ni apareció en ninguna normativa, ni en el BOE, ni en ningún sitio. Él levantó el teléfono y dice, te voy a dar el toisón, y vente que te lo voy a imponer. No existe ni el papel. O sea, yo he hablado con Zarzuela, he hablado con los descendientes de... No, dice, no tengo nada, no tengo nada. Tengo, vamos, las fotos de cuando me dieron las cosas. Nada. O sea, más claro de la gracia real y de que no hay normativa, es esto. Otra cosa es posterior al 78, que decíamos una normalización constitucional. Se vuelve a introducir el texto de oído el Consejo de Ministros. Pero de nuevo, oído no quiere decir nada más. No es con acuerdo de, como hemos visto en el sexenio. Por tanto, ¿cómo debemos entender los toisones a partir de 1978? Con la libertad absoluta del rey, pero entendiendo de que es un rey reinante y como todos sus actos tienen que ir refrendados, pues se considera que también tienen que ir refrendados. En este caso, ya no refrenda el Ministerio de Estado, antiguamente, sino que refrenda el presidente del Gobierno. Pero es un refrendo que yo creo que podría incluso sobrar, por todo lo que estamos viendo, pero que se hace siguiendo lo que se hace con Alfonso XIII, al final de la monarquía, como nosotros la entendemos. El primer toisón de esta época, pues para su hijo, obviamente. A partir de ahí hay unas pocas concesiones a españoles, porque el toisón tiene, para mí, 3 patas. Una pata familiar, que serían los familiares directos, más los Borbones, que debían ser, pues tal. Luego, la diplomacia, que al 99% está ligada a diplomacia con otras casas reales, y luego a los servicios, o en agradecimiento a los servicios dados a las personalidades más importantes españolas. 2 personajes que estuvieron muy cercanos a don Juan, tanto don José María Pemán como el duque de Alburquerque, recibieron el toisón. Adolfo Suárez, ya lo hemos hablado. Y luego, los últimos españoles que lo han recibido en el 2010 fueron Javier Solana y Víctor García de la Concha. Javier Solana, por todos sus cargos nacionales e internacionales, en ese momento y posteriores, y Víctor García de la Concha, recordemos que, igual que otros que habían recibido el título nobiliario habían sido presidentes de academia, pues era presidente de la Real Academia Española de la Lengua. El resto de toisones, lo que yo llamo las concesiones diplomáticas, es prácticamente a todos los reyes. Todos sabemos que las órdenes dinásticas son
entre comillas, un intercambio entre las grandes familias. Cuando hay una visita de Estado, cuando hay unas relaciones especiales, pues vas entregando tu orden dinástica. Y en este caso, pues ya vemos el rey de Suecia, el gran duque de Luxemburgo, el rey de Noruega, el príncipe heredero de Japón, porque claro, su padre ya lo tenía hace mucho tiempo, de la época de Alfonso XIII, el rey de Jordania, la primera mujer, Beatriz, de los Países Bajos, concedida no como mujer, sino como reina de los Países Bajos, que quiero diferenciarlo por una cosa que diré posteriormente, y luego ya Margarita II de Dinamarca, Isabel II del Reino Unido, Alberto II de los belgas, que tenía los dos toisones, una cosa un poquito extraña, pero es lo que es decir, el toisón austríaco y el toisón español durante el siglo XX y del XIX pues tenían esferas diferentes, no se pisaban uno a otro, pero donde se pisaban era en Bélgica. Un rey tenía el austríaco y el siguiente tenía el español, y así sucesivamente. Pero en este caso, Alberto II ya tenía el austríaco, pero aceptó también el toisón español, y por tanto tuvo los dos. Harald de Noruega, el caso muy especial de Simeón de Sajonia-Coburgo-Gotha, que es rey de los búlgaros, pero en la concesión no aparece como rey de los búlgaros, aparece con su nombre específico. El rey de Tailandia, el gran duque de Luxemburgo, el rey de Arabia Saudí, y luego ya dos personas que no son reyes, Nicolas Sarkozy, presidente de la República Francesa, que hay que decir que hay un montón de presidentes de la República Francesa que han tenido el toisón, porque ya sabemos que lo más parecido a una monarquía es la República Francesa. Y muchos presidentes de la República han querido tener el toisón y lo han tenido. Otros lo han querido tener y no lo tuvieron, como uno que bien sabemos. Y el último es Enrique Valentini Iglesias García, de una cosa que el rey amaba especialmente, que era la idea de la Comunidad Iberoamericana, que fue el primer secretario general iberoamericano que lo dio. Por tanto, vemos que son concesiones también que no se pueden discutir. Es decir, cuando el rey ha ejercido esta gracia real, pues ahí está. Si pasamos ya al reinado de don Felipe, y aquí quiero hacer esa referencia, el primer toisón que dio es obligado, es al heredero de la corona. Ahí pongo exactamente el texto. Y quiero decirles que para mí ha sido de verdad una gran alegría la concesión del toisón a la reina Sofía, y es la primera mujer que lo recibe en su condición. Porque, repito, las anteriores, las que son reinas, lo han recibido en cuestión de jefe de Estado, de una relación diplomática. La princesa Leonor lo ha recibido en su calidad de heredera o heredero. Hubiera dado lo mismo que hubiera sido hombre que mujer. Pero la primera que lo ha recibido en su calidad de mujer y por sus servicios ha sido la reina Sofía. Y por tanto, yo creo que, bueno, para mí ha sido, ya digo, magnífico. A partir de aquí, ¿qué decir del reinado de don Felipe? A mí me parece que, lo que he puesto ahí, que hay un perfil demasiado bajo. Llevamos 10 años de reinado y no se ha concedido ningún título. Se ha revocado uno, el de Duque de Palma. El problema de tener un derecho, como es el derecho de gracia, de otorgar toisones y de otorgar títulos, y no ejercerlo, es que si no lo ejerces puede llegar a desaparecer, como ha desaparecido en otras monarquías. No sabemos nunca lo que va a pasar, pero consideramos que la sociedad española en 10 años no ha tenido ninguna persona con la relevancia suficiente como para recibir un título o un toisón. Yo particularmente creo que sí, que hay personas que perfectamente podrían haber recibido un título o un toisón. ¿A qué se está esperando? ¿Por qué no se conceden? No tengo respuesta. Pero si comparamos el reinado anterior con este, donde se aceptaba con toda la normalidad todos estos títulos y todos estos toisones, porque, repito, son todas personas excepcionales,
miembros de la sociedad española que nadie discute, ¿por qué ahora no? Y sobre todo me da ese miedo. Si no lo ejerces, se te puede terminar quitando. Por eso pido reflexión. Muchas gracias. Bueno, ahora iniciamos la parte de las preguntas. ¿Alguien en la sala tiene alguna pregunta? Bueno, en ese caso yo quisiera hacerle una. Vamos a ver, el Gobierno no concede títulos, pero sin embargo hemos visto que revoca. ¿Cuál es la postura dentro de todo eso del monarca al verse en semejante trámite? Ahí prefiero que hablen los juristas. Yo como historiador no lo entiendo. Es decir, un título se concede por el rey con unas características, y luego hay una normativa que es la administrativa, que es, porque te puedo yo haber concedido el título, como se ha hecho muchas, bueno, no muchas veces, pero algunas, y ha caducado porque no se ha hecho el trámite administrativo. No se han hecho los pagos al Estado, no se han hecho esas cosas, eso ha pasado. Incluso había normativa de por qué puedes perder un título, porque hayas incurrido en determinados delitos o en determinadas cosas, se puede hacer. Pero yo no he visto que nadie pierda un título por la normativa, o el toisón. Sarkozy está condenado y juzgado, y no se le quita el toisón, porque a lo mejor se concede o se intenta o se parece que es una cosa diplomática internacional y que te puedes meter en un lío. O hay títulos nobiliarios que han sido procesados, condenados en firme y tal, y no ha pasado nada con ese título, porque, claro, te quitan el título a ti, pero ¿qué culpa tienen tus hijos? Es decir, un título nobiliario, en principio, es de larga duración. Se lo han concedido al primero y a lo mejor el segundo era mejor o peor y el tercero es mejor o peor, pero si porque el cuarto sea malo el quinto no tiene derecho a tenerlo. Para mí ya esas cosas son muy complicadas, pero yo como historiador, cualquier revisionismo histórico me parece negativo. Lo que hay que hacer es explicar las cosas. ¿Por qué? Porque si no, seríamos como en los años de la Guerra Fría, como antes se ha hablado, existía la llamada Gran Enciclopedia Soviética. La Gran Enciclopedia Soviética, cada vez que cambiaba un líder soviético, se cambiaba. ¿Por qué? Porque decían, es que el anterior era muy malo y hay que quitar todo lo de Khrushchev y ahora hay que poner a Brezhnev. No, la historia es la que es. En cada momento ocurren unas cosas. Unas veces son mejores, otras veces son peores. Y hay que explicarlas. Y la historia pone a cada uno en su sitio. En todas las ciudades de España tenemos un montón de estatuas de reyes, de calles de reyes, tal. ¿Recuerdan ustedes algún monumento a Fernando VII? Hombre, yo creo que en el ranking que tenemos de reyes, pues no queda muy arriba. Se le recuerda por lo que se le recuerda. Pero habría que borrar de todos los sitios donde hay una cosa de Fernando VII lo que hizo Fernando VII porque tal. No, hay que explicar que en su época pues hizo unas cosas bien, mal, regular, y que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Pero intentar borrar, no, hay que explicar por qué en cada momento una cosa existió. Entonces yo, ya digo, jurídicamente yo no soy jurista y por tanto no puedo decir si el Gobierno lo hace bien, lo hace mal, tiene derecho o no tiene derecho. Yo me imagino que todo esto terminará en el Tribunal Constitucional, porque habrá gente que diga, oiga, yo he pagado las tasas que dice el Ministerio de Justicia, yo no tengo nada que ver con lo que haya hecho mi abuelo o mi tío o no sé qué, ¿y por qué me quita usted eso sin audiencia y sin nada? Yo presumo que terminará en el Tribunal Constitucional. Pero yo, ya digo, desde el punto de vista de un historiador, el borrar no lleva a nada. Es explicar, hacer didáctica.
¿Alguna otra pregunta? Alusiones. Bueno, yo había pedido la palabra antes. No está. Era por animar un poco el cotarro. Ahora veo que ya el duque ya ha preguntado, ya entonces ya no era tan necesario. Yo podría decir muchísimas cosas, y unas de acuerdo, otras no tanto en acuerdo. Ahora, primero hay que felicitar a nuestro conferenciante porque es didácticamente impecable. Es verdaderamente, cuando se le oye, da gusto, porque indudablemente es clarísimo y preparadísimo todo lo que ha dicho. Apostillas. Bueno, yo empezaría porque el príncipe Felipe, luego lo diré, no ha sido nunca príncipe de España, porque el título de príncipe de España se creó para una sucesión muy excepcional, pero claro, yo no lo puedo basar en ninguna norma. Indudablemente, cuando viene la Constitución, ya, y también lo diré, empieza ya a llamarse el heredero príncipe de Asturias. Pero bueno, todos le llamamos príncipe de Asturias en los 3 años del 70, hasta que se aprobó la Constitución. Nadie le llama príncipe de España. Bueno, sí alguno, pero bueno, lo normal no era eso. Eso por un lado. La segunda cosa, los títulos mal llamados de la Casa Real, es decir, los dados a las infantas, se otorgaban siempre cuando ellas se casaban mal, perdonad por la expresión, cuando ellas se casaban mal, y para beneficiar no a ellas, que no lo necesitaban, sino al marido, porque así el marido era el duque de Badajoz, el duque de Soria y tal. Por lo tanto, en el momento que ya no existe marido, es innecesario el título. Veréis que ya la infanta Elena jamás se llama duquesa de Lugo, la infanta Cristina por otras razones, y la infanta Pilar, cuando se quedó viuda, tampoco se llamó duquesa de Badajoz, era la infanta Pilar. La única que persiste es la duquesa de Soria, por razones también porque su marido vive, entendido. Eso, y que indudablemente revocar los títulos, pues en la Baja Edad Media se revocaron muchos, porque se enfrentaban y se les quitaba, y otras veces porque alguna vez hubo una protesta, había a un señor al que le hicieron duque de Huete, y la ciudad de Huete dijo que no quería tener ese señor, y entonces se lo quitaron. Estas cosas eran mucho más expeditivas que lo que ha sido después. Ha habido luego casos curiosos de revocación de títulos. Uno es el del marqués de Bellasierra, dado a Fernando de Valenzuela, valido de la reina doña Mariana. Hubo una huelga de grandes y dijeron, esto es intolerable, que a este tipo le hagan como a nosotros. Y se pusieron de tal forma que la reina lo anuló. Luego también con Felipe V se anuló un ducado de Riperdá dado a otro valido. Ese no hubo nada, simplemente como cayó en desgracia se lo quitaron. ¿Pero podría rehabilitar? Pues indudablemente el marquesado de Villasierra se ha rehabilitado con Alfonso XIII. El ducado de Huete también. Es decir, que allá van leyes donde no quieren reyes, es decir, que no hay ningún problema en estas cuestiones. Pero indudablemente los títulos sí, teóricamente se pueden revocar, porque el poder del Estado es omnímodo. Y yo creo que no, nada más, yo ya he charlado mucho. Bueno, muchas gracias, porque don Jaime es el que más sabe de todas estas cosas. Y además ahora le vamos a oír hablando del príncipe heredero. Pero vamos, en una conferencia de 1 hora, pues los detalles, obviamente, siempre dan para más, y luego en las charlas posteriores siempre. Y este detalle, yo creo que todos lo podremos ver. Pero además, muchas gracias por sus apostillas. Bueno, pues vamos a dar por finalizada